Buenos días, hermanos. Buenos días. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Hermanos, los ponemos de pie, empezar el servicio con una oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos das, Padre Santo. Padre, por este tiempo, Señor, donde podemos venir, Señor, reunidos, Señor, juntos, Señor, como tu iglesia, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, por lo bueno que eres, Padre bendito. Padre, y venimos ante ti, Señor, que nos perdone nuestros pecados, Padre Santo, por las cosas que te hemos fallado, Padre Santo. Padre, que nos ayudes a empezar de nuevo, Padre bendito. Padre, estamos aquí porque necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu palabra. Necesitamos ser renovados, Padre, día a día, Señor. Padre Santo, Señor, cuidemos de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en este lugar, Padre. A través de estas alabanzas, Padre bendito, Padre, que seamos tocados, Padre bendito, que nos lleven a tu presencia, Padre Santo. Queremos alabarte, glorificarte, Padre bendito. Padre, estamos aquí porque estamos agradecidos por lo que hiciste, Padre, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo. Padre, porque Él vive, nosotros vivimos, Padre Santo. Y queremos darte toda la gloria y honra, Señor. Padre bendito, pedimos por la palabra del día de hoy, Padre Santo, que llegue a cada uno de nosotros, Padre, en nuestro corazón, Padre Santo. Padre, que podamos ser animados, Señor, que podamos ser, Señor, renovados, Padre Santo, para seguir adelante, Padre Santo. Te pedimos por el pastor, Padre, que nos sigas cuidando, Señor, que nos sigas guiando, Padre bendito, que lo sigas llenando, Señor, de tu palabra, Padre, y que siempre seas tú hablando a través de él, Padre Santo. Te damos gracias por este lugar, Padre Santo. Te damos gracias por los músicos, Padre, que van a dar tu alabanza, Padre bendito. Te damos gracias por cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, toda gloria y honra siempre es a ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tenemos
pueden sentar. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Bendecidos y listos para seguir adorando al Señor. Amén. Listos para seguir escuchando su palabra. Amén. Preparados para decir al Señor que nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras fallas. Amén. Amén, porque lo necesitamos. Amén. Amén. Vamos a revisar nuestros anuncios rapidito, hermanos. Como ustedes saben, todos los domingos, 9:45 en este lugar, tratamos de ser puntuales. Por favor, si traen un teléfono, apáguenlo, pongan la vibración, bájenle el volumen. Si tienen problema con eso, nosotros podemos ayudarles. El área es muy pequeña, ¿verdad? Y sí se escucha a veces cuando suena un teléfono o está timbrando. Ayúdennos con eso, por favor. En este lugar tenemos los viernes estudios bíblicos, muy buenos, por cierto. Para los que no han venido, este próximo viernes nos toca el estudio de un libro que se está estudiando recientemente. Es muy bueno. Inclusive pueden ustedes adquirir el librito que tenemos aquí, estudiarlo en casa y seguir aprendiendo, porque a veces en estos estudios, hermanos, aunque nosotros lo hayamos leído, la palabra, no sepamos el versículo, pero el Señor siempre nos habla de una manera diferente. ¿Amén? Siempre, ustedes saben que nosotros tenemos diferentes necesidades durante toda nuestra vida, y hay un momento en el que el Señor nos dice: esta palabra es para ti. En este momento tú necesitas esta palabra. ¿Amén? Y la entendemos, ¿verdad? Y la sentimos cuando realmente nosotros nos llega. Amén. Por eso es que es bueno siempre seguir estudiando, seguir conociendo al Señor por medio de su palabra. Amén. La única manera de conocerlo es por medio de su palabra. Amén. Y hay que conocerlo, hay que conocerlo más. Amén. Todos los viernes en este lugar, 7 de la tarde, ya saben. Tenemos un retiro de damas. La iglesia está haciendo un retiro de damas. Va a ser el próximo del 11 al 13 de junio. Este es el retiro para mujeres. También, de la misma manera que se hace para los hombres, es para las mujeres. Y pues están invitadas todas las que puedan asistir. Si quieren más información, al último tenemos nosotros, por lo regular en la mesa tenemos información, o pueden preguntarle a cualquiera de nosotros. Amén. Oración de mujeres todos los jueves, vía telefónica. También están invitadas las mujeres. Es de 11 a 12, se conecta uno vía telefónica, se hace una llamada, se pone un código en el cual ustedes están entrando ya a un cuarto virtual y se ponen en acción. Estas oraciones, créanme que han sido de gran ayuda. El Señor ha respondido. Las mujeres algún día que van a dar un testimonio, ¿verdad?, de cómo las oraciones han sido respondidas por el Señor, y seguimos invitándolas. Amén. Que se sigan uniendo. Por lo regular estas oraciones se hacen en la iglesia, aquí en este lugar, pero por el motivo de, ustedes saben, de la pandemia, todo eso, nos tuvimos que hacerlo así. Esperemos en Dios que pronto se vuelva absolutamente toda la normalidad y podamos asistir en este lugar también. Amén. Siguen todos invitados. Y por lo demás, hermanos, vamos a hacer una oración más. Vamos a ponernos de pie, inclinar nuestro rostro para hacer una pequeña oración para las ofrendas y los diezmos. Amén. Inclinemos el rostro, vamos a decirle: Padre, gracias te damos una vez más por esta ocasión que nos da de estar aquí presentes en este lugar, con la firme intención, Señor, de reconocer quién eres tú, de reconocer que tú eres, Señor, el Dios Todopoderoso, el que lleva nuestras vidas, el que ilumina nuestros caminos, Señor, el que nos levanta, el que extiende su mano cuando caemos, Señor. Reconocemos tu grandeza y al mismo tiempo venimos ante ti, Señor, humildes de corazón, pidiéndote perdón por todos esos pecados, por todas esas fallas que cometemos, Señor, por todas esas cosas que hacemos y que no te agradan, Señor. Te venimos pidiendo perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a seguir en tu camino. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, reconociendo que tú eres, Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, llévanos, Señor, llévanos a través, Señor, de tu camino, Señor, a través de tus enseñanzas, Señor, como lo que se va a dar el día de hoy, Señor. Enséñanos, Señor, que tú eres, Señor, lo máximo, que sin ti nosotros no somos nada, Señor. Reconocemos, Señor, que tú tienes el poder, y que si hay alguien, Señor, que está enfermo, Señor, reconocemos que para ti no hay imposible, Señor, que tú puedes, Señor, puedes hacer una sanación, Señor, que tú puedes hacer un milagro, Señor. En aquellos que ya no tienen esperanza, Señor, tú eres, Señor, tú eres lo único que hay, Señor.
en este mundo, Señor, para decir gracias, Señor, por este milagro. Aquellos que se sienten solos, Señor, aquellos que tienen problemas, Señor, de cualquier tipo, de cualquier especie familiar o en el matrimonio, Señor. Sabemos que tú eres, Señor, el que lleva todo a la paz. Sabemos que tú eres, Señor, el que nos da la paz. Sabemos que tú eres el que nos lleva, Señor, a tomar una buena decisión y a resolver cualquier tipo de problema, Señor. Confiamos en ti, Señor, reconocemos que tú eres, Señor. De la misma manera, Señor, que reconocemos todas esas bendiciones que nos has dado, Señor, por medio de nuestro trabajo, Señor. Reconocemos que todo es tuyo, Señor. Pero agradecemos, Señor, tanta bendición, Señor. Si hay alguien que no tiene un trabajo, Señor, que seas tú proveyendo, Señor. Si hay alguien que ya lo tiene, Señor, que siga siendo de bendición, Señor. Que el dinero, Señor, y las riquezas y todo lo material, Señor, jamás nos aparte de ti, sino al contrario, reconocer que todo es tuyo, Señor. Por lo demás, ponemos este momento, estas alabanzas, Señor, estas oraciones a tus pies en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, yo puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, yo puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Y vamos a estar hablando de él esta mañana, por supuesto. Este Dios de grandes misericordias, de amor hacia nosotros, que quiere hablarnos en este día, todos los días, si estamos dispuestos a escucharlos. Amados de Dios, si traen una Biblia, la podría leer en Hebreos capítulo 5. Y si no tiene una Biblia, levante su mano, alguien le puede prestar una Biblia. Ahí de las hermanas le puede prestar una Biblia y vamos a estar en Hebreos capítulo 5. Pues mientras está ahí, este viernes tenemos el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Hay un libro que estamos siguiendo a las 7 de la noche. Y el siguiente viernes, que será no recuerdo, creo que es el 30 de abril, tenemos el estudio de actualización de profecía. El hermano Juan nos estuvo también diciendo de los anuncios de retiro que se avecina. No tenemos toda la información, estoy esperando por las aplicaciones que nos mandan de Costa Mesa, pero todos los retiros van a ser hechos en Twin Peaks durante todo el año, ya sea en este momento está sucediendo de matrimonios en Twin Peaks. Junio tenemos el de mujeres, me parece que hay de jóvenes adultos también en junio. Necesito más información para darles a ustedes tan pronto como los tenga, pero por ahora vayamos a Hebreos capítulo 5 y quiero darles la bienvenida a todos ustedes, cuantas veces hayan venido, si es su primera vez, segunda, tercera vez, cuantas veces hayan venido, sean bienvenidos, seamos todos bienvenidos. Amén. Vamos a alabar al Señor juntos, vamos a aprender de su palabra juntos. Primeramente, vayamos delante del Señor después de que hayamos leído estos 10 versículos. Oramos y me siguen en voz baja y oraré en voz alta. Voy a hacer solo 5 versículos, pero quiero que leamos en el Evangelio, en Hebreos, de los capítulos 5, versículo 1 al 10. Y dice el escritor de Hebreos: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Padre, una vez más en esta hermosa mañana, al presentarnos ante tu presencia, Señor, hemos alabado un cántico, y Señor, en oración, en gloria y honra hacia ti, nuestro Padre Celestial. Y venimos ahora para pedir, Señor, de tu unción sobre nosotros y de tu Espíritu Santo,
para que nos guíe en este estudio de esta mañana, en el texto que estamos leyendo. Padre, que tú toques nuestros corazones, que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo y nos des aún un poquito más de entendimiento de tu palabra. Nuestro propósito, Señor, es aprender de ti, acercarnos a ti, y al final que tú seas glorificado, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Jesús, el gran sumo sacerdote. Lo leímos la semana pasada, pero quisiera hacerlo como parte 2 aquí de este sumo sacerdote. Hace muchos años que un hombre se vio involucrado en un trágico accidente en una mina que requirió la amputación de su pierna derecha. Después de un tiempo en el hospital, le colocaron una pierna artificial. Después de que se la pusieron, el asistente le pidió que se levantara y caminara por el pasillo de aquel hospital. Torpemente, este hombre se puso de pie y se tambaleó por todo el pasillo y la habitación, completamente exhausto y desanimado. Dice: no es así como se hace, le dice el asistente. Mira esto. Luego caminó con gracia por el pasillo y se regresó. ¡Ah!, exclamó el paciente, todo es muy fácil para ti porque tú no tienes ninguna discapacidad. Oh, pero no es así, le contestó el asistente. Mira, y se subió un poco de las piernas de su pantalón y demostró que no tenía solo un miembro artificial, sino 2. En nuestro texto de esta mañana nos habla este sumo sacerdote y nos está hablando en Hebreos, en los capítulos anteriores. En Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y luego en Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y luego en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. La historia que les hablaba de este hombre, el accidente, nos hace recordar que cuando una persona piensa que, oh, Dios no me puede entender a mí, Dios no sabe lo que yo siento, Dios no sabe lo que yo estoy pasando, a él no solo le amputaron una pierna, sino las 2, por decirlo figurativamente hablando. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y tenemos un intercedor que nos entiende y que sabe perfectamente lo que nosotros pasamos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Amén. Por eso decíamos: cuán grande es Él, Amén. porque lo es. Aquí el escritor de Hebreos en el versículo 1 nos dice: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
Aquí nos da, este versículo nos da una definición de sacerdote, de un sacerdote. El sacerdote en el Antiguo Testamento era seleccionado entre el pueblo, entre los hombres. Debería de ser un representante. Y él representaba al hombre, a la humanidad, ante Dios. Esa era la función del sacerdote. Estaba ordenado para el hombre en las cosas que pertenecen a Dios. Debido a que él iba ante Dios, debería ser aceptable ante Dios, aceptado ante Dios. Aquí nos habla de la designación, de ser ordenado para representar al pueblo en asuntos relacionados con Dios. Tenía que ser escogido para hacer este trabajo. No cualquiera podía hacerlo. Número 1, tomado entre los hombres, ordenado para los hombres. Y él, número 3, iba a Dios por los hombres. Me gustaría hacer una distinción en lo que es o lo que era un sacerdote y un profeta. Porque puesto que estamos hablando del sacerdocio como de Cristo, el sumo sacerdote, y voy a explicar un poquito más acerca de esto. Pero un sacerdote, como hablaba en instantes atrás, va ante la presencia de Dios, va representando al hombre ante Dios. Era lo que hacía. Y un profeta viene de Dios al hombre con un mensaje de Dios. ¿Se acuerdan? Los profetas del Antiguo Testamento siempre traían mensaje al pueblo de Israel, al hombre, que se le daba, Dios se lo daba a ellos, pero no eran sacerdotes. Ellos solo traían el mensaje de Dios a los hombres. Y los sacerdotes llevaban el mensaje del hombre a Dios. La diferencia. Así es que el sacerdote no podía decir lo que Dios tenía que decirle al hombre. Ese trabajo el profeta. El ministerio del sacerdote era representar al hombre ante Dios. Y hoy en la actualidad, el escritor nos está trayendo a este punto para decirnos que nuestro Señor es el único sacerdote, el que nos representa ante Dios. En aquellos tiempos ningún hombre podía designarse a sí mismo para el puesto de sacerdote, y mucho menos como sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes, pero sumos sacerdotes eran pocos. Y aquí este escritor de Hebreos nos dice que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Está sobre todos los sacerdotes. Pero en aquellos días ninguno se podía designar a sí mismo, ningún sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes del rey Saúl que en una ocasión invadió el sacerdocio, de acuerdo a 1 Samuel capítulo 13? Y él perdió su reino, el rey Saúl, porque no era su lugar. Coré y sus compañeros rebeldes trataron de hacerse sacerdotes, y Dios lidió con ellos de acuerdo a Números 16. Coré y un grupo de hombres se rebelaron, y ellos querían ser sacerdotes y peleaban en contra de Moisés y Aarón. Y usted puede encontrar toda esa historia en Números capítulo 16. Y llegó el momento que Dios tuvo que juzgar con Coré y 2 o 3 de sus líderes, que dice que cuando hicieron sus ofrendas, Dios le dijo
a Moisés y a Aarón que se separaran de ellos. ¿Y sabe lo que pasó con ellos? Con Coré. La Biblia nos dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Y luego se cerró. Y el grupo, como aproximadamente 250 hombres, Dios mandó fuego sobre ellos, porque se rebelaban en contra de la palabra de Dios, a lo que Dios había ordenado. Eso era algo muy serio. No cualquiera podía decir, hey, yo quiero ser sacerdote. Dios lidiaba, y Él los escogía. Él había ordenado que la tribu de los levitas de ahí deberían de salir. Recuerdan al rey Usías también, que en una ocasión quiso quemar incienso en el templo. De acuerdo a 2 de Crónicas capítulo 26, de los versículos 16 al 21, ¿sabe lo que le pasó a este hombre? Que se salió de lo que Dios le había ordenado. Dios lo hirió con lepra. Así es de serio este asunto. Así era, que no cualquiera podría decir, como hoy en día que yo oigo que yo profeta y que yo el apóstol, que cuidado con esas cosas. Esas cosas son muy serias. Quizás Dios no lidie todavía con nosotros como lo hacía en el Antiguo Testamento, pero un día lidiará con todas esas situaciones. Aarón, que había sido elegido por Dios para ser sumo sacerdote, fue debidamente ordenado e instalado en su cargo, en su posición, de acuerdo en Éxodo capítulo 28. Ahí lo encuentra, su ordenanza. Y lo instituyeron porque fue ordenado por Dios. Y fue elegido entre los hombres para ministrar a los hombres y para los hombres. Su tarea principal era ir al altar y ofrecer sacrificios que Dios había designado, aún los sacrificios. De acuerdo, Hebreos nos dice aquí, Hebreos capítulo 8, 3 y 4, capítulo 9, versículo 14, también nos habla de esto. A no ser que los sacrificios fueran ofrecidos en un lugar correcto por la persona adecuada, indicada, Dios no aceptaba los sacrificios. Wow. Le estaba hablando ahí del capítulo 5, versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El simple hecho de que existiera un sacerdocio y un sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento nos da la evidencia de que el hombre se ha alejado de Dios. Fue un acto de gracia de parte de Dios que instituyó este sistema levítico, es decir, donde habrían de tener los sacerdotes que habrían de entrar al lugar santísimo a ofrecer ofrendas por los pecados del pueblo. Era un acto de misericordia y de gracia de Dios, pero Él lo había ordenado. Dios. Hoy todo ese sistema que existía en el Antiguo Testamento se cumple en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no más, como en el Antiguo Testamento, no sacrificios, no ofrendas de ese tipo. Él es tanto el sacrificio como el sumo sacerdote. Amén, amén. Que ministra al pueblo de Amén. Dios. Él lo cubre todo. Amén. El escritor quiere que nosotros, quería que los hebreos entendieran eso, pero yo creo que Dios quiere que comprendamos estas cosas. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Él es el que intercede por nosotros. Amén. Gloria a Dios.
Él es nuestro sacrificio. Él es nuestro abogado. Amén. Él es nuestro intercedor. Él es todo. Amén. En el Salmo 2:7, Dios Padre dice esto: tú eres mi hijo. Y también dijo: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 2:7. Aquí en Hebreos capítulo 5 versículo 6 está citando el Salmo 110:4, y este salmo, como le dije, fue citado anteriormente en Hebreos 1:13 para afirmar la victoria final de Jesucristo sobre todos sus enemigos. Hay dos cosas aquí que hacen el sacerdocio de Cristo que sea único, no hay otro igual. Y esto lo hace aún más grande su ordenación. Primero, es sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Ya no va a haber otros sacerdotes, es el único y es para siempre. Ningún sacerdote en el Antiguo Testamento ministraba para siempre, porque cada sacerdote moría y cedía su oficio al sucesor. Creo que esta palabra para siempre es muy importante. Al menos 6 veces el escritor afirma que el sumo sacerdote de Cristo es para siempre, y le voy a dar las citas. Hebreos 5:6, Hebreos 6:20, Hebreos 7:17, 7:17, 21, 24 y 28. Así es que, como es un sacerdote para siempre, Él le da a su pueblo la salvación para siempre. Para siempre. Él es el único que puede hacer eso. Hebreos 7, versículos 22 al 28. También hay otra cosa que hace, otro factor que hace la ordenación de Cristo que sea única. Es que Él pertenece a un orden diferente a los de los santos del Antiguo Testamento. Él pertenece al orden de Melquisedec. Ellos tenían que los hebreos tenían, porque sabían del Antiguo Testamento, tenían que asimilar esto, comprenderlo, digerirlo. Y él quería hacer su punto bien claro. Hay algo muy interesante de Melquisedec, es que fue sacerdote y fue rey. El rey Usías, como les decía anteriormente, quería ser sacerdote y rey, y Dios lo juzgó. Y Dios lidió con él. Solo en Jesucristo y el Melquisedec anterior a la ley se combinaron en estos dos oficios. Jesucristo es sumo sacerdote en un trono. Jesucristo es rey y es sumo sacerdote. Lo hace único esto. De acuerdo a Hebreos 7, 1, 3, el contraste con Melquisedec es que no murió Melquisedec. De acuerdo a Hebreos 7, versículos 1 y 3. Pero sí era un hombre de verdad. Finalmente murió. Solo que el registro de la muerte, de su muerte, no se nos da.
Melquisedec también describe a nuestro Señor como un sumo sacerdote celestial. Mire, lo expliqué la semana pasada que Jesucristo nunca pudo haber sido como sacerdote cuando estuvo en la tierra porque Él no pertenecía a la tribu de los levitas. Él no fue sacerdote en la tierra, como los sacerdotes que tendrían que venir de la descendencia de los levitas, de los leví. Jesús nació del simiente de David, de la tribu de Judá. Se convirtió en el sacrificio aquí en la tierra para que pudiera convertirse el sumo sacerdote en el cielo. Amén. Y ahí es donde intercede por nosotros, por el hombre. El escritor aquí nos dice que él, un sacerdote, puede ofrecer dádivas y sacrificios por los pecados. Note una cosa, que son pecados, no solo pecado, es plural, varios, muchos. Se refiere a la vida del creyente. Por ejemplo, déjame dar un ejemplo. Cuando uno pierde los estribos, ya sabe, pierde uno control, se enoja, pierde control. Debemos ir a Dios y confesarlo. Y tenemos ahí un representante que está ahí para interceder por usted y por mí. Amén. Cuando uno peca de esa manera, Él lo representa a usted delante de Dios Padre, Jesucristo. Eso es sumo sacerdote. Imagínese usted que uno tuviera que ir delante de este Dios. No puede uno ni levantar la vista. Me encanta esa alabanza que dice que no sabría cómo reaccionaría ante la presencia de Dios. Bajaría mi rostro, caería de rodillas o levantaría mis manos. En mi imaginación yo pienso de rodillas, sin levantar la cara. Amén. Este es un Dios poderoso, un Dios santo. Amén. Pero tenemos a alguien que intercede por nosotros. Hebreos 5:2. Eso fue solo el versículo 1. Hebreos 5:2. Para que se muestre paciente con los ignorantes, está hablando el sacerdote, ¿verdad? Y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Tendrían que ser pacientes para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. El sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que tratar con personas que eran ignorantes y se extraviaban, es decir, descarriados, aquellos que pecan debido a la debilidad de la naturaleza humana. Para eso es. Pero permítame decirle que Dios no hizo más provisión que el juicio por los pecados. No hizo más provisión por el juicio de los pecados de rebelión de esos prepotentes. Voy a explicar. Pero hacía para aquellos de la gente que pecaba por la ignorancia, por la debilidad, de acuerdo a Éxodo 21, de los versículos 21 al 14. En Números también se nos menciona, en el libro de Números, capítulo 15, de los versículos 27 al 31. Pero les decía que un sacerdote podía identificarse con un pecador, ya que él también era el pecador. De hecho, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sí mismo antes de poder ofrecer sacrificio por una nación. Así era como lidiaba. De acuerdo a Levíticos 16, el escritor de Hebreos también nos habla de esto en el capítulo 9, versículo 7.
Uno podría pensar que un pecador tendría compasión por otro pecador, ¿verdad? Pero no siempre es así como funciona entre nosotros. ¿Sabe que el pecado lo vuelve a uno egoísta? ¿Puede ser una persona egoísta el pecado? Es más, el pecado puede cegarnos del sufrimiento de los demás. El pecado puede endurecer nuestro corazón y hacernos críticos de las otras personas, en vez de hacernos compasivos. Lo criticamos cuando estamos en pecado. Pero es la persona de mente espiritual, con un corazón limpio, que se simpatiza con un pecador y él trata de ayudarlo, o ella. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y sabe que debido a que nosotros somos tan pecadores, no se nos hace muy difícil ayudar a otros pecadores. Pero nuestro Señor Jesucristo es perfecto. Puede satisfacer nuestras necesidades después de que pecamos. Él es el que nos puede ayudar. Él es el que tiene compasión. En aquellos tiempos, el mismo Aarón, que era el sacerdote, estaba sujeto a enfermedades, a debilidades. Muchas veces no se sentía conmovido por la enfermedad o la debilidad de otros, pero Cristo se sintió conmovido por el sentimiento de nuestra debilidad o enfermedad. Él sabe cómo nos sentimos acerca de todas las cosas. Él es el mediador perfecto. Cuando caemos, Él no se tira al suelo con nosotros. Él está ahí para sacarnos del suelo, del hoyo. El problema que Aarón tenía como sacerdote era que podía condenar pecados. Sacerdote condenando los pecados de otros que él mismo podía cometer. O podía también condenar los pecados que él no había cometido. Pero todo esto tiene un peligro. Era peligroso. Porque todos, como dice Pablo, tenemos que mirarnos a nosotros mismos porque podemos caer. Pero permítame decirle algo interesante, algo que a mí me emociona. Cristo puede mostrar misericordia y no aprueba ni condena. Amén. El hombre hace eso. Condena. Y Cristo, en su misericordia. Amén. Mire, cuando vamos a Él, a Cristo, y confesamos nuestros pecados a Él, permítame decirle, no me confiese a mí sus pecados. Yo no soy sacerdote. Mi oficio es solo de predicador. Claro que a veces podemos orar por ciertas cosas, pero quiero que sepan que el único que lo puede perdonar es Cristo, no hombre. Amén. No hay ningún hombre, ninguna mujer que pueda perdonar sus pecados, Amén. ni condenarlo. Solo Él. Amén. Cuando llegamos a Cristo, Él no nos va a dar un sermón.
Cuando llegamos arrepentidos a pedir perdón por nuestros pecados, Él no nos va a dar un sermón como el hombre, como yo lo haría, y si viene a mí. Y Él dice así, en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué maravilloso es esto. Tener un sumo sacerdote así, el que intercede por nosotros, el que no nos condena. Hebreos capítulo 5, versículo 3. Y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí nos da dos cosas muy importantes. Mire, el Señor Jesucristo no tuvo que ofrecer ningún sacrificio por sí mismo. Dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Él no tenía que hacer ese sacrificio por sí mismo en el día de la expiación anual que se hacía una vez por año, ¿verdad? El sumo sacerdote, que cualquiera que fuera, empezó desde Aarón, tenía que sacrificarse por sí mismo antes, hacer una ofrenda por sí mismo antes de poder ofrecer sacrificio por la nación, de acuerdo a Levíticos 16. Usted puede leer más sobre este tema ahí. Así es que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios sin pecado, no había necesidad de que se sacrificara por sí mismo. Estaba en perfecta comunión con el Padre y no necesitaba ser purificado. Y quiero decirle una cosa más: el sacrificio del Señor fue de una vez por todas, mientras que los sacrificios del Antiguo Testamento deberían de repetirse año tras año. Además, esos sacrificios del Antiguo Testamento solo podrían cubrir los pecados. Es como hoy en día ir a un hombre, un sacerdote, para que él nos conceda el perdón de pecados. ¿Cuántas veces tenemos que ir con él? Y él no tiene el poder que tiene Dios. Amén. Ellos tienen que ir a él. Amén. Esos sacerdotes, o como cualquier hombre como yo, un predicador o cualquiera, tenemos que ir ante él. Él es el único intercedor entre el hombre y Dios. Jesucristo, Rey y sumo sacerdote. Amén. Hey, esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Esto es lo que dice Dios por medio de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Además, una cosa: ningún sacerdote, ni en el Antiguo Testamento ni hoy en día, puede ofrecer vida eterna a nadie. Solo Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. No hay nada más. Todo esto lo reunimos en Jesucristo. La vida eterna. Amén. Por medio de sus sufrimientos terrenales de nuestro Señor Jesús, fue equipado para su ministerio celestial como sumo sacerdote. Él puede salvar, mantener y fortalecer a su pueblo. Tenemos un sumo sacerdote que pudo decir al final de su ministerio en la tierra: ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado? Él es el único. Los discípulos que habían estado con el Señor por 3 años, y si hubiera ocurrido algo malo, ellos hubieran dado cuenta: el Señor largó. Pero no había nadie que lo pudiera acusar. Fue tentado, pero nunca pecó. Impecable, sin mancha. Cristo Jesús. Sacrificio
sacerdote, rey y Dios. Amén. Cristo Jesús. Amén. Para los judíos, que ellos en su mentalidad, ellos lo entendían de esta forma, que cuando pensaban que los pecados que el sacrificio podía expiar eran pecados de ignorancia, era como lo pensaban de esa manera. El pecado deliberado e insensible no encontraba su expiación en el sacrificio. Permítame explicar, esto es muy importante. Este mismo escritor de Hebreos nos da esta advertencia. Si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados. Amen. Y lo encuentra usted esto en Hebreos 10:26. Ahí lo dice el escritor. Cuando una persona peca deliberadamente después de haber recibido la gracia de Dios, es lo que dice. Amen. Oí de un pastor que decía, o leí más bien dicho de un pastor que decía, el pecado siempre lo llevará más lejos de lo que usted quería ir. Cierto. El pecado de ignorancia es perdonable. El pecado de presunción, es decir, cuando se hace de rebeldía, de decir yo hago lo que yo quiero, esto es rebeldía. Amen. No lo es. Tiene consecuencias. Para ellos, los judíos querían decir que el pecado de ignorancia significaba más que una simple falta de conocimiento. Incluyeron los pecados cometidos cuando un hombre fue arrebatado en un momento de impulso, de ira o de pasión. Cuando un hombre fue dominado por alguien para dominar la tentación. Cuando un hombre se arrepintió en pena por algo que había hecho. Por pecado de presunción se refería al pecado frío, deliberado y calculado, por el que un hombre no se arrepiente lo más mínimo. La desobediencia a Dios con los ojos abiertos. ¿Sabe qué? Permítame explicar. Esto no quiere decir que Dios no puede perdonar. Se refiere a aquel que completamente se rebela en contra de Dios. El hombre es débil y vamos a pecar. Tenemos consecuencias para nuestros pecados. Amen. Pero un hombre que se revela y continúa en rebelión, ¿sabe que empieza al principio y ya le molesta un poco y después menos y menos y después le importa un poco? Entonces ya no hay expiación por los pecados. Amen. Mucha gente piensa que es un rito, que nomás, si le pago tanto a esta persona para que ore por mí, o él, que él me diga, no, nada de eso. Esta es la palabra de Dios. Él es el que lidia. Yo no lidio con nadie. No tiene lugar. Es Dios. Amén. Claro que a veces es que en mi lugar como predicador, pastor, tengo que hablar fuerte, decir algo a alguna persona, porque no puedo retenerlo, y si lo hago es en contra de mí. Pero está hablando de la persona que se revela, presuntuoso, que hasta se mofa o habla como si fuera una gran cosa el seguir en el pecado. Y usted sabe a lo que me refiero. Amen. Ahí el escritor de Hebreos dice que en Hebreos 10:26 no queda ningún sacrificio por los pecados. Aquel hombre que no se arrepiente por lo más mínimo, la desobediencia a Dios con los ojos abiertos,
el tiempo que el hombre no es como cuando alguien lo hace de pasión algo impulsivo, sino que lo hace tranquilo, con serenidad, toma su propio camino y desobedece a Dios. Entonces, en aquellos días, ellos entendían que el sacerdote abría el camino para que el pecador regresara a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios puede perdonar, no importa lo que haya hecho. No me malentienda, Tenemos un Dios santo, un Dios justo, un Dios de amor y de misericordia. Amén. Pero es santo. De la única manera que un hombre o una mujer pueda ser perdonado, si se arrepiente de corazón y confiesa sus pecados ante Él. ¿Sabe qué? Porque Dios conoce el corazón. Amén. Y mientras hay vida y esperanza, no se tarde. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas a cada día, pero no se nos promete el día de mañana. El día de la salvación es hoy. Amén. Hoy. Versículo 4. Ojalá que pueda terminar a tiempo. No se me duermen con todo esto, ¿verdad? Porque a mí se me hace bastante información y bien profundo. Amén. Muy bueno. Muy bueno. Versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está hablando del sacerdocio. Les decía a nadie, pues, hey, yo quiero ser sacerdote y yo, pues, mucha gente lo puede hacer. Pero cuidado. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Que fue Dios. Fue Dios. Este tema de ordenación que nos habla aquí el escritor de Hebreos en 5:1, que se ha amplificado aquí en estos versículos 5 y 6, Jesucristo no se nombró sumo sacerdote, fue designado por Dios el Padre. Originalmente, como decimos en el hombre, en el Antiguo Testamento, Dios había especificado quién iba a servir como sumo sacerdote en la tierra. Dice, en aquellos días del Señor Jesucristo se había enredado todo este asunto entre la política, entre la religión. Tanto judíos como romanos. Y el sacerdote era el sacerdocio, o el sacerdote era más como un símbolo de estatus, como dicen, ¿verdad? De nombre en la sociedad en aquellos días. Era más que un símbolo, un representante, que en verdad una vocación espiritual legítima. El hombre tiene eso, ¿no? Echar las cosas a perder. Eso hacemos. Tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo tuvieron encuentros con sacerdotes de sus días que no carecían de compasión, de humanidad, y que no tenían una madurez espiritual. Pablo también los confrontó en aquellos días. Por eso les decía como que era un estatus social. Oh, yo soy el sumo sacerdote de la iglesia, pero por nombre nada más. Hebreos 5 está citado
en Salmo 2, 7, como lo dice también, o como lo dice él en Hebreos 1, 5. Tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 1 citan al Salmo 2, 7. Era para probar que Jesús es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo, dijo Dios. ¿Se acuerdan también que cuando fue bautizado el Señor Jesucristo, dice que los cielos se abrieron y una gran voz se oyó del cielo? Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y dice que el Espíritu cayó como una paloma. Imagínense usted oír la voz de Dios. Hey, este es mi Hijo, a templar. Dice, aunque una persona quiera desafiar a Dios o tenga temor de Dios, yo pienso que las dos formas va a caer de rodillas ante una voz tan poderosa, ante un Dios así. Aunque crea en Él o no, aunque quiera desafiar a Él, oh, Dios me puede esfumar a mí en el momento que Él quiera. Y estoy tan consciente de eso. Pero es un Dios que yo sirvo, un Dios de amor y de misericordia, y lo reconozco como mi Dios y mi Señor y mi Salvador. Amén. Y lo honro y le doy gloria, y no me avergüenzo de decirlo. Amén. Gloria a Dios. Así es que no solo es el Hijo de Dios, pero designado como, por Dios el Padre como sacerdote, de acuerdo al Salmo 110, versículo 40. Este es el requisito principal que Jesucristo llenó, que fue ordenado por Dios. Ese es lo principal, ordenado por Dios. Dios lo había llamado, y este es mi Hijo, y este es el sumo sacerdote, ¿verdad? Este es Dios diciéndolo. Aquí está hablando en el capítulo 5, versículo 5, no solo del sacerdocio, está en el sacerdocio, se refiere más bien al sacerdocio de Jesucristo, no en su deidad, en este versículo 5. Quiero que entendamos que queda claro, Dios dice, tú eres mi Hijo y yo soy tu Padre. Esto no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo en Belén. Tiene todo que ver con aquel lugar cerca del Calvario donde fue enterrado después de su crucificación, porque ahí es donde tuvo lugar su resurrección. Estaba muerto, pero después de 3 días resucitó de entre los muertos para no morir nunca más. Su sacerdocio comenzó cuando regresó al cielo, y eso nos habla de su resurrección. Le dije que no era sacerdote en la tierra. Su sacerdocio es celestial. Amén. Elegido por Dios, ordenado por Dios, Padre. Una y otra vez en los evangelios el Señor Jesucristo nos dice que había recibido su comisión de Dios el Padre. Él no agarraba crédito por sí mismo. Él decía, esto es lo que Dios me ha mandado hacer, Dios Padre. Esto es mi trabajo, esta es mi obra que Él ha ordenado, mi Padre. A Él se le había dado un cargo de parte de Dios el Padre. Jesús era el Hijo de Dios que tenía ciertos derechos. Sin embargo, optó voluntariamente por obedecer a través del sufrimiento por el bien de nosotros, de la humanidad. Amén. Él, Jesucristo, más que nadie, está calificado para gobernar no solo como Señor,
sino también como sumo sacerdote. Él califica todo, Él llena todo, espiritualmente hablando. Por último, ya para terminar, Pablo dice así, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es el único. Amén. Pero permítame decirle una cosa más. Esta salvación es solo para aquellos que le obedecen. Amén. No basta conocer acerca de Cristo o hacer una simple confesión de fe solo de labios. Amen. También tenemos que obedecerle. Esto va para mí principalmente. Pablo en una ocasión lo dijo en Hechos 17:30. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Confiaría usted en Jesús con su vida y aún más allá para la vida eterna en Él? Él es el único mediador. Él es lo que decía, que expliqué desde un principio lo que hacía un sumo sacerdote en aquellos días, ¿verdad? Y llevaba, intercedía por los hombres ante Dios. Y el profeta traía la palabra de Dios al hombre. Y Jesucristo, sumo sacerdote, Rey y Señor, el que lo llena todo, el que puede darle, el único que le puede dar la vida eterna. Amén. Amén. Nos dice esta mañana: confiarías en mí con tu vida y aún más allá le darías su vida a Él. Confiaría en Él. ¿Sabe usted que Él murió en la cruz en su lugar? Y ahí Él pagó la pena de nuestro pecado. Cuando uno reconoce eso y se arrepiente de sus pecados y lo acepta como su Señor y Salvador y lo invita en su vida y lo invita a que lo llene de su Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo nos dice que confesares con tu boca y en tu corazón que Cristo murió por tus pecados, serás salvo. Es un empezar. Venimos a Cristo y entramos a la escuela espiritual. Amén. A aprender de Dios, Amén. a obedecer a Dios, a confiar en Dios. En estos tiempos que hemos pasado, en este último año de estas pandemias, ¿cuántos de nuestros seres queridos han ido ante la presencia del Señor? Dios quiere que le demos la espalda a nuestra manera antigua de vivir, a nuestro estilo antiguo de vida. Y con la ayuda de Él, con la ayuda de Dios, podemos amarlo y podemos servirle. Usted dice: yo no sé qué hacer. Pídale a Dios, Él dirá qué hacer. Yo no sé orar. Oh, las más sencillas oraciones son las mejores, las que vienen del corazón. Amén. Amén. A veces nosotros pensamos que gritando y dice: oh Dios todopoderoso, como si estuviera sordo Dios, nos va a oír. No, Él conoce la sinceridad del corazón. No tiene que venir y decir: oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Ella no me puede aceptar así. No, venga tal y como es. Él es el que se encarga de limpiarnos. Él solo quiere que vengamos humillados ante Él y dejar que Él nos transforme por medio de su palabra, porque servimos a un Dios de amor y de misericordia y que está dispuesto a recibirnos, que está esperando, nos está esperando para que vengamos a Él. Como que sí, yo digo a veces: Señor, aquí estoy otra vez, pero es el mejor lugar que puedo estar. Amén. Con el corazón contrito
Su palabra nos dice que con un hombre de corazón contrito, Dios jamás rechazará. Es el orgullo de la humanidad lo que Él detesta. Amén. Pero cuando un hombre o una mujer dice, soy un desastre, he hecho un desastre en mi vida, Dios, aquí estoy, yo creo en ti, te entrego mi vida. Lo mejor que puedo hacer. Y verá que Él lo recibe, porque Dios lo ama. Por eso vino Él a este mundo, por usted, porque lo ama, porque Él quiere pasar una eternidad con usted, o que usted pase una eternidad con Él. Amén. Y ofrece, la invitación es para todos. El día de mañana no lo tenemos, no sabemos si aguantaremos esta noche o este día. Haga su paz con Dios. Isaías 45:22 dice: en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de su profeta. Recuerda que esta es Dios hablando por un profeta, la palabra de Dios al hombre. Esta palabra de Dios para usted, para mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Pídelo a Él. Amén. Y la única manera de llegar a Él, Pablo nos dice que Jesucristo es el único que nos puede llevar al Padre. La única manera, es el único mediador entre Dios y el hombre. Denle su vida a Dios. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo de aprendizaje en tu palabra, Señor. Y nos encontramos, Señor, que hemos fallado cantidad de veces, hemos pecado, Señor, estamos cortos de tu gloria, y aún, Señor, cuando te hemos recibido en nuestro corazón, Señor, hay tiempos donde te fallamos. Padre, perdónanos, Señor. Aquí estamos en esta mañana ante tu presencia, pedimos perdón, Señor, pedimos de ayuda, Señor, de fortaleza. Y Padre, hay algunos aquí que quizás por primera vez, quizás aquellos que nos están oyendo por medio de estos medios sociales, no importa dónde esté, no hay barreras entre el hombre, entre Dios y el hombre, cuando se va por medio de Jesucristo. Dele su vida a Él, entréguele su corazón y dígale: Dios, aquí estoy una vez más. He aprendido, he comprendido que soy un pecador, que necesito este sumo sacerdote que interceda por mí, y te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Se pone de pie para este último canto. Recuerda, este viernes estudio bíblico, son cordialmente invitados. Un poco más relajado que el domingo. Podemos tener café, chocolate, té o algo así, y compañerismo. Podemos hacer preguntas también, ¿no? Comentarios. Amados de Dios, que este Dios grande los acompañe y los bendiga donde quiera que vayan.
Sírvale. Amén.